HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. ¿Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos? Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. From Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos, de la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info@fromdistribution.com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. From Distribution, excelencia en insumos médicos. Ese detalle especial que siempre te hará quedar bien lo consigues en Bow Handbag. Las carteras, cinturones y billeteras más espectaculares y de las mejores marcas están en Bow Handbag. Fendi, Gucci, Prada, Valentino, solo productos originales y a los mejores precios, al alcance de un clic. Realza tu apariencia con los accesorios exclusivos de Bow Handbag. Hacemos envíos a todas partes del mundo y dentro de los Estados Unidos es completamente gratis. Visita bowhandbag.com y comienza a brillar. Segunda parte del sin nombre de esta semana, Alejandro Marcano Santel y por allá, por acá, Neomar Hernández. Alejandro, imposible. Bueno, primero saludos, hola. Igual, mira que en mi segmento no hablamos paja, es dedicado a las personas que les gusta No, porque hablar. hay muchos temas en la palestra. La cosa está para hablar. Entonces, fíjate tú. Nosotros tocamos en tu segmento lo que tiene que ver con el fallecimiento de Tibisay Lucena. Confirmaron cuando nosotros estamos grabando el miércoles que falleció Tibisay Lucena, 63 años de edad, rectora del CNE principal, es decir, presidenta del CNE, nada más y nada menos que por 14 años, 2006-2020, 14 años. No pierdan de vista el periodo, además. En esos 14 años pasaron, primero, bueno, ella entra, creo, de presidenta, aunque ya estaba en el CNE desde el 99, creo, ya era rectora suplente del 99. Después, bueno, pasa a rectora principal y presidente. En ese periodo pasó, ya venía la reelección de Chávez del 2005, a finales de 2005, en el 2006 arranca ese periodo. Vienen todo el proceso de incorporación de la oposición en las alcaldías y gobernaciones en el 2008, la elección de la Asamblea Nacional del 2010, la elección, y esto es fundamental, donde Capriles se mide con Chávez y después donde Capriles se mide con Maduro, la elección del 2015, donde la oposición gana la Asamblea Nacional y después le desconocen el triunfo, los procesos donde el chavismo configura la Asamblea Nacional Constituyente para hacerle oposición a la Asamblea Nacional. Es decir, una cantidad de situaciones, Alejandro, donde lo mínimo que podemos decir es que Tibisay Lucena fue protagonista de la edificación del sistema electoral a medida del chavismo. ¿Quién ha muerto? Más allá de las valoraciones personales, una persona que fue protagonista, actor, actriz principal de todo lo que tiene que ver con la película de la continuidad del chavismo a través supuestamente de las elecciones, que no es así. O sea, todos sabemos que el chavismo se ha quedado no democráticamente en el poder. Todos sabemos que el chavismo está instalado hoy en día en el poder porque tiene unos mecanismos de soporte que no tienen nada que ver con que gane o no gane elecciones. Pero las elecciones, y aquí es donde viene lo importante, han sido esa pinturita que se le echa a la fachada de la casa, ha sido el mascarón de proa, como llaman también, que sobre todo de cara a lo internacional ha utilizado el chavismo para decir que ellos son democráticos y que se han quedado en el poder. De manera que si a mí, Alejandro, y ya me dirás tú, bueno, ya lo dijiste en tu segmento, pero que si a mí se me pregunta sobre qué diría yo sobre Tibisay Lucena, protagonista principal de la edificación de la gran estafa electoral que se ha montado con el chavismo durante estos últimos 20 años. Ella lo hizo por 14 años como presidenta del CNE, pero ha estado en el CNE desde el mismo comienzo de la revolución. Bueno, nada, no sé si tienes algo que decir sobre esto, Alejandro.
Bueno, yo decía en mi segmento, los que no lo vean, se lo voy a rectificar aquí. Para mí murió un demonio responsable de esto. Y yo sí voy a hacer la valoración personal. E insisto, porque yo como católico, apostólico romano, practicante, pienso que uno no debe enorgullecerse ni festejar ni celebrar la muerte de cualquier persona. Yo soy pro vida, realmente, mis principios son pro vida y yo creo que las personas tienen que pagar en tierra. Hago la referencia porque me costó mucho entender la celebración de la muerte de Fidel Castro y agradezco que periodísticamente y personalmente me haya tocado ver esa celebración. Me hubiera gustado estar en La Habana y que hubiera sido en La Habana o en cualquier población de Cuba, la muerte del dictador Fidel Castro, que tanto daño le hizo al pueblo y nos ha hecho a los venezolanos y a los latinoamericanos. Celebrando ese día aquí en la calle 8, con la gran diáspora, el gran exilio cubano, yo veía que la gente celebraba, destapaba botellas de champaña. Yo comencé, esa muerte la anunciaron oficialmente como a las 11:30, mientras el canal decide moverme, yo estaba durmiendo y llego al lugar en las 12:30 de, ya no recuerdo el día exacto, pero champaña, fuegos artificiales, era una gran fiesta y me dieron las 6 de la mañana entrevistando gente, celebrando, llorando, se arrodillaban, daban gracias, hasta que al amanecer encuentro un cura católico y le digo, padre, esto que está ocurriendo aquí, llega un momento en que me impactó, y me dice, pero no te impacte, sigue celebrando, seguimos, aceptamos creo que alguna bebida que nos dieron y me dice, estamos celebrando la muerte de un demonio, porque los demonios existen. Y ese fue un demonio. Y los demonios, sí es verdad que se celebra que hayan desaparecido de este plano. Y aquí quiero ofrecerle disculpas en la medida de lo posible a sus familiares que le sobreviven, porque probablemente no son responsables. Cada persona es responsable de sus acciones y las consecuencias de las mismas. Pero Tibisay Lucena fue un demonio que nos ha llevado hasta el día de hoy. Nos ha llevado incluso a estas elecciones en las que pretenden ir muchos ¿cómo se llama? De unas primarias, todavía con la mano peluda metida del fantasma de Tibisay Lucena y todos los chavistas para conducirnos al 2024 a unas pretendidas elecciones con un régimen castrocomunista, una tiranía que nos ha arruinado. Entonces, esa señora sembró el mal, la semillita se quedó allí, ha germinado como un brote de caraboto en un frasco de compota y entonces todavía lamento que haya mucha gente que cree en ello. Pero esa señora fue la principal ejecutora, ella fue la que ametralló el proceso democrático en Venezuela, el proceso de elecciones, y le dio esa capita de barniz, como tú dices, de pinturita, para que el mundo entero, la comunidad internacional, se comiera sabrosísimo eso, porque el mundo entero tiene su negocio, no les importa realmente lo que esté pasando y la miseria que pasa el pueblo, que mi mamá o tu mamá o cualquier Dios lo libre, no tengan con qué comer las 3 comidas al día. Entonces, pero nada, la comunidad internacional todavía labrando. Ahora fíjate tú, el mundo al revés, como Petro es el que va a llevar, creo que el 22 de mayo, a las negociaciones No, este mismo mes, creo. Bien, a finales de este mes. no, De entendí que mayo. La corrieron para mayo. en mayo, ya te lo voy a Viene rectificar. una cumbre, lo que dice Alejandro, viene una cumbre para relanzar internacionalmente a Maduro. Exactamente, donde va a estar Yo él. este tema lo he machacado, poca gente le ha prestado atención, pero yo estoy muy insistente con eso, Alejandro. Ahí se está invitando incluso al gobierno de los Estados Unidos a que Va a vaya a la estar, cumbre. Y va, ni siquiera, ya han confirmado asistencia. no creo que formalmente, pero Estados Unidos Van dijo, a mandar a alguien, van a mandar a alguien ahí. sí, ahí creo que va a ser Anthony Blinken, probablemente. Y Bueno, que cuidado, no es, no es cosa ojo, menor, es el secretario de Estado. y ojo, yo no descartaría que estuviera el propio presidente Joe Biden. Recuerda que ya comienza prácticamente la campaña electoral y Biden y el mundo entero quiere que se reconozca unas elecciones libres y justas. Lo que no sabe el mundo entero que ahí no va a haber con una dictadura elecciones justas ni libres, sino controladas. Mira, la conferencia interna va a ser el 25 de mayo. Esta conferencia Es de internacional mayo, 25 de mayo. en Bogotá. Entonces, señores, Gustavo Petro, el anfitrión de ellos, atrás quedó este interinato con de conchupancia y jalabolismo. Bueno, la oposición está invitada también. Claro, y ahí se Ahí van a va todo el aprovechar, mundo. ahí van todos. Vamos a ver si pueden cruzar fronteras y pasar la frontera. Sí, se lo digo a todos porque cuando tú hablas de esto, Neomar, es que la gente no termina de entender, porque la gente te escribe, oye, pero María Corina es diferente. No es diferente. El que caiga en Bueno, yo este, sí creo que es diferente, pero... bueno, Y yo que, no, ya no creo que sea diferente, porque bueno, ¿sabes que qué va va a a pasar pasar? después. Yo ¿Ah? creo, porque por eso me he mantenido en una posición de espera. Yo creo que va a haber circunstancias que se van a desencadenar
que van a llevar a que quien tenga que definirse se defina. Y no digo más nada, porque yo creo que el momento oportuno determinará qué es lo que va a ocurrir. Mira, Y yo si quiero sigue, volver, sí, va a quedar pelucada. yo quiero volver ¿Por qué te porque ríes? a irnos por encima de las pasiones con el tema de Tibisay y Lucena, que es muy complicado, porque como tú dices, como le pasó a los cubanos con Fidel Castro, brota la emocionalidad. O sea, nosotros no somos de hierro, nosotros tenemos sangre en las venas, somos de carne y hueso, o sea, nosotros no somos, y aquí nadie es superhombre ni supermujer, aquí somos... No más, pero ya va, perdona que te interrumpa, que no te deje Mm. hablar. Porque tú estás en la circunstancia que perdiste la gran oportunidad de tu vida, del trabajo que lo estás haciendo por internet, pero eso no era el deber ser. Ustedes tenían una carrera en ascenso en una de las emisoras que estaba siendo escuchada. ¿Por qué yo salí de Globovisión? ¿Por qué Globovisión la terminan vendiendo y la terminan negociando? ¿Por qué yo llego al Por la exilio? permanencia del chavismo, que fundamentalmente está allí por este fraude electoral continuado. O sea, y a eso iba, Alejandro. Vamos a, no, vamos a los actos. O sea, ¿cuál es el legado de Tibisay Lucena? Tibisay Lucena construyó un sistema electoral donde el chavismo, cuando gana, gana y cuando pierde también gana. O sea, esa es la verdad. ¿Cómo recuerda el común de las personas a Tibisay Lucena al día de hoy? Con el famoso cuento de la tendencia irreversible y con una baranda también que ponía a la gente a esperar. ¿Tú te acuerdas del tema? Y el carómetro, la baranda, el carómetro, a esperar. No, no, porque ahora sí, ahí viene no sé quién y Llamar mírale la pegada, cara. sí, 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 sí. Ese tipo de situaciones donde, ¿qué había detrás de eso? Había colectivos asusando e intimidando a la gente el día de la elección, un plan república que eran unos militares actuando a conveniencia del poder, cerrando o abriendo centros electorales como le dé la gana, un pleno, digamos, de los rectores del CNE siempre dominado por el chavismo, un proceso de hardware y de software sumamente dudoso, siempre donde, bueno, el gran protagonista por muchos años fue Smartmatic, Ujú. porque Que ahora Divisay le han Lucena lo cambiado el permitió. nombre en el exterior, pero el Marmati reconoció incluso que hubo un fraude, que por eso se lo decía a José Hernández en una discusión. Es decir, el propio Marmati reconoció que escamotearon al menos 1 millón de votos, pero que hubo un fraude. Y por eso lleva a Estados Unidos a decirle dictador, régimen dictatorial a Nicolás Maduro. Pero bueno, soy gente que hoy en día no lo asimila todavía. Un sistema electoral donde se esperaba, coño, el sistema más arrecho del mundo, y me perdonan el francés, donde con el voto automatizado, aquí esperábamos 6 y 7 horas para que se diese un medio resultado, nos llegaban las 3 de la mañana. Ese es el sistema electoral de Tibisay Lucena. Entonces, ¿sabes qué es lo que yo pienso, Alejandro? Que al final del día es la gran destrucción de las elecciones como método democrático, como método, la elección en Venezuela. El daño de Tibisay Lucena es, o sea, es incalculable a esta altura. Tú sabes todo el trabajo que va a tener que hacerse en Venezuela para volver a un sistema electoral medianamente confiable. Esto es un trabajo que comienza desde el punto de vista logístico dentro del CNE o del organismo que quede en pie después de que el chavismo no esté para contar los votos. Si es que ponemos, yo creo que eso ya ni siquiera se estila en los países normales del mundo, un instituto para estar contando, un ministerio electoral, porque eso fue lo que se creó con el ser Ministerio de Elecciones. Este, lo que va a haber que hacer ahí, lo que va a haber que hacer en los medios de comunicación, lo que va a haber que hacer, que es lo más preocupante, Alejandro, en la cultura de la ciudadanía para que la gente cree en el voto, porque la mayoría de la gente no cree realmente en el voto en Venezuela, la gente le da igual. Y esa es la obra de Tibisay Lucena, una señora tan laureada, ay no, que experta electoral, que hizo no sé qué, efectivamente tenía muchos estudios, no sé qué, pero cuando tú te topas con que el gran legado es que la gente no cree, la mayoría de la gente no cree en el voto en Venezuela, es la verdad, porque por algo se ha producido todo lo que se ha producido después de que Maduro fue decretado usurpador del poder en el año 18 y todo lo demás. O sea, eso es un trabajón lo que viene, Alejandro. Eso es un daño inestimable a la nación. Y eso no ¿No? se dice. Eso es un Y, daño gigantesco. gigantesco. Y eso es, como tú dices, obra de esta señora que falleció ayer. Y es una estructura creada. Cuando se habla de la organización criminal, ya eso ha sido sofisticado. Yo mencionaba que ha sido exportado. Le pueden llamar cualquier otro nombre. No puedo extenderme más aquí porque entonces YouTube, que es parte de, y te lo tumba. Entonces, Ujú. a la gente sabe y lo tiene que entender y tiene que estar clara. ¿Y cómo está claro? Viendo lo que pasó en Venezuela. Escuchen las declaraciones de quién era el presidente de ellos, vean dónde está viviendo actualmente, vean los negocios que ha hecho, búsquelo públicamente a ver si puede llegar a ello. Señores, las elecciones se han convertido en el peor enemigo de la democracia. Por eso es que yo digo que no debemos luchar por democracia, sino por la libertad. La libertad no pasa por estos sistemas electoreros, ni ir a votaciones, ni jactarse de, sino cuidar la libertad. Ah, que sí, que yo vivo en Estados Unidos, que sí, que hay gente que señala
lo mismo aquí, y que sí, que yo sigo creyendo en las instituciones, sí, sigo creyendo en las instituciones de este gran país, que es para mí el faro de la libertad, que es perfectible, sí, que tiene sus defectos, sí, que están intentando controlarla, sí, hay enemigos poderosos, grandísimos, que se han unido en esa fuerza. Tú siempre lo mencionas últimamente, que la gente también me parece como una propaganda barata, Niomar, te lo tengo que decir, la gente cuando oye fentanilo, señores, nos están destruyendo, No. no por hambre, no como en África, no, nos están destruyendo con drogas que nos vuelven locos, que se toman una pastillita y te mueres automáticamente. Encontraron el método para ese plan de los que muchos hablan y muchos no creen, pues perfecto para acabar. Ah, que hay un gran país consumidor que es Estados Unidos, sí. Hay grandes ventas, sí. Que la organización criminal ya no se alimenta de los negocios del petróleo, cierto, pero se alimentan de las armas y de las drogas. Entonces, están creciendo. Entonces, las criptomonedas, fíjate que por ahí era otro de los temas que yo quería hablar en mi segmento y no me dio tiempo Ujú. el arresto de ya no me acuerdo el nombre del socio de Alexa, Ah, ¿cómo de se Alex llama? Saab, sí. Ajá, el Álvaro socio, Pulido fue Álvaro arrestado. Pulido. Sí, Ya señor. Sí. veníamos hablando de, fue arrestado y bueno, Ya le invadieron aquí seguirán, se seguirán viendo arrestos en el caso del chavismo, ¿no? No, y llegará el de quizás no sabemos si mañana jueves cuando esté saliendo esto, señores, y no es que yo quiera que lo arresten, que vaya a prisión, yo quiero que paguen las culpas todos los responsables. Pero ya salió Carlos Vecchio, que él salió de aquí en el interinato como embajador, pero sigue fungiendo como canciller, porque los que nombraron este gobierno balurdo, los que lo removieron, han sido tan balurdos que no han tenido ni siquiera la capacidad solo de una fotografía de esta Dinora Figuera, creo que con un funcionario estadounidense, es lo único. Pero resulta que ya Carlos Vecchio sacó un video diciendo que corría muchísimo peligro de que lo metieran preso a Juan Guaidó, porque los arrestos no van a ser solo de un lado, van a ser de otro, porque ya la gente está mm, engolosinada con el tema de que Sí, no, están arrestando. el chavismo ya agarró velocidad. No, claro, pero la gente en la calle tú lo oyes cuando le ponen un micrófono, ¿cómo es posible? Se han robado 3.000 millones. Tienen la canción de los 3.000 millones, señores, se han robado una cifra mil millonaria, incapaces nosotros de poderla decir en números en este espacio. Pero ya la gente dice, entonces el chavismo, entonces ¿qué pasa? Que ya llevan 55, después 60, ¿sí? Pero empiezan del otro lado y la gente no le va a importar, porque la gente quiere culpable. Y el paredón del circo, ahorita, en este circo romano, en este foro romano, van a ser los pendejos, porque las grandes cabezas siguen mandando y dominando a esta organización criminal, es mi punto de vista. Yo quería cerrar, Alejandro, hablando esto del fraude electoral, que qué increíble cómo el caso venezolano también, y tú lo mencionabas colateralmente, influenció a tantos países de la región en los últimos años. Es decir, no es casualidad, Alejandro, amigos que nos ven, cómo en las distintas elecciones que se han producido en presidenciales y, bueno, y locales en algunos casos, Colombia, Chile, estamos hablando del propio Brasil con esta pelea cabeza a cabeza que fue el Bolsonaro-Lula y los propios Estados Unidos, hay todo un mar de fondo con respecto a la credibilidad del resultado electoral y de las propias elecciones. No voy a abundar más por lo que ya sabemos, pero todo eso nace. Fíjate que yo que estoy metido en el tema de la prensa internacional por mi trabajo, que estoy revisando la región siempre, tal. Todo cuando se refiere o cuanto se refiere a dudas, máculas dentro del proceso electoral, siempre dicen, para desgracia nuestra, tal y como se produjo en la Venezuela chavista. O sea, esta mujer creó un legado además regional de la mala fama que se puede tener en cuanto a un sistema electoral y de las dudas que se le pueden arrojar a la ciudadanía sobre lo que efectivamente es el acto de votar y de que ese voto sea respetado al final del día. Toda la región, en lo que hemos visto, yo que he estado siguiendo elecciones, tal, no sé qué, dudas con respecto a los resultados y entonces siempre sale a colación nuestro nombre, el del país, ¿no? Como un ejemplo del no deber ser, de cómo las cosas se pusieron feas en Venezuela y cómo en Venezuela las elecciones dejaron de ser creíbles hace años. Nada, ahí te lo dejo y creo que vamos a No, despedir no, y ya. además revisar un poquito, yo quería hablar, pero bueno, teníamos tanta información hoy que hubiera sido más largo, Sí. pero bueno, ya, la verdad que yo tengo, ya cuando empiezo, como dice mi colega Orián Brito, cuando empiezo a rascarme que ya quiero acostarme a dormir, ya empieza a picarme todo, y él es Dale, yo también pienso. él empieza a dar nervios. Ya vete a dormir, vete a dormir. Mira, iba a hablar del enriquecimiento de esta gente, Tibisay Lucena, de ser una funcionaria que hizo carrera dentro del órgano electoral venezolano, a la millonada donde terminó, donde quizás murió en su propia casa.
una casa de millones de dólares. Sí, Revisen. seguramente sin pasar las necesidades que pasan los Claro, venezolanos no, no, de no, los porque sectores además es populares. rico enriquecerse de esa manera, ¿no? Tan rápido, porque el rico lo sabe, el verdadero rico sabe que las fortunas no se hacen de la noche a la mañana, generalmente Ujú. son generacionales. Pero fíjate que revisen muy bien el tema de cómo se enriqueció. Hay una investigación que se ha adelantado de cómo se le llenó la botija a Hugo Chávez Frías, un offshore en Madeira, en Portugal, y Que ahora están también. saliendo cosas de PDVSA de hace años, ¿no? Claro, claro, pero la fortuna, porque la cabeza de este chavismo del siglo, de revolución del siglo XXI, era el fallecido dictador Hugo Chávez Frías. Entonces, cuando empieza a ver cómo Rosneft le depositó no sé cuántos millones, la otra italiana le depositó, el otro le depositó. Odebrecht. Ujú. Entonces, le depositaron millones de dólares. Ahí están los enemigos de la libertad. Esos son los verdaderos enemigos de la libertad, los que lo sobreviven, las empresas y los gobiernos que lo representan. Y estas maquinitas y todo esto es controlado por esos enemigos, por todo ese dinero. Así que hay que tener mucho ojo y tratar de entender que de esto no vamos a salir pronto. Y menos con unas elecciones, por favor. Eso es lo más balurdo que uno pueda pensar. Pero bueno, cada quien es libre de hacerlo y ejecutarlo. Nosotros dejamos aquí los elementos para que ustedes analicen y bueno, y ustedes tomen sus decisiones. Nosotros llegamos hasta acá por el día de hoy. Gracias a todos por vernos. Yo les voy a decir lo que no quiere decir Marcano. Suscríbanse, denle like, Denle comenten. like, la manito. Ahora vamos a ponernos en onda youtubera. Sí, comenta, Sí, dale like, lo que pasa es que comparte, tú en eso y suscríbete. yo compartimos la poca pericia. Nosotros nos dedicamos a hacer el contenido, a ofrecerles algo, pero nosotros no somos esa parte técnica, poner la bandita, Sí, no, bueno, que súper. requiere mucho tiempo también el tema de la edición, tal, no Yo no estamos. tengo tiempo para eso, la verdad lo No, confieso. con tus 45 trabajos, yo soy más modesto que tú, tengo Mira, 43. y con esto termino, porque la gente a veces dice, que en estos días comenté algo, entonces la gente no estés estimando que la gente tiene para irse de vacaciones. Y digo, la verdad que yo entiendo cada quien, pero resulta que yo me doy mis vacaciones porque yo trabajo bastante, Claro, a ti nadie bastante. te está regalando nada. Y resulta que en el trabajo, en el exilio, que es mucho más difícil que en nuestro país, porque si la competencia en nuestro país siempre ha sido difícil, en el exilio es con colombianos, con mexicanos, con no sé qué Y en cosa. Miami ni te cuento. Entonces tú tienes Miami que. es como salir a la boca del lobo. Exactamente, entonces una competencia que yo no me la había planteado, porque si yo lo hubiera decidido a motu propio, tú dices, bueno, chévere, pero no, a mí me tocó porque yo tenía que salir porque en algún momento me iba a quedar sin el sustento para mi esposo y mis 3 hijos y no me lo podía permitir. Así que al que vaya a desviar mi comentario por ello, nada. El que quiere ir a votar, vaya a votar, pero está pelando bola, está pelando bola. Por votación, dictadura no sale con voto. Chao. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Gracias a todos por estar allí. Nos vemos, nos reencontramos Yo la sé que tú semana me cuentas próxima. dentro de un par de horas, tú duermes a la 1 o 2, este peluche se va para su Dios, estante. ese peluche va para su estuche. Nosotros nos reencontramos la semana próxima. Chao. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano.
Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos, Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y, por supuesto, el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia.